Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Quería compartirte una palabra que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 19 en adelante. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Esta hermosa palabra habla del llamamiento de Eliseo, pero tenemos que recordar también que eh, antes de que esto sucediera, Elías se había encerrado en una cueva después de haber hecho llover desde el cielo eh, durante 3 años que no llovía, 3 años y medio. Él hace un altar, convoca a todos los profetas y pide que el Dios que haga descender fuego, ese es el verdadero Dios. Y luego hace llover, ¿no? Eh, Después de todo eso, Acab regresa a su mujer Jezabel, eh, y le cuenta todo lo que había hecho Elías, y ahí decide que le va a quitar la vida. Entonces, cuando Elías se entera de esto, se asusta y se esconde en una cueva. Eh, Realmente lo que le sucedió a Elías es que se deprimió porque él pensaba que Acab y Jezabel se iban a convertir al Dios vivo, que iban a decir: este es el verdadero Dios. Pero sucedió todo lo contrario, y es por eso que Dios le habla a Elías en la cueva, y bueno, le muestra diferentes formas de que él le va a hablar, y le muestra que a través del viento, pero Dios no estaba en el viento, a través de un terremoto, eh, hasta lo último que le habla por eh, una voz, un silbido apacible, dice, ¿no? Eh, y bueno, y después de esto nuevamente lo vuelve a encomendar y hace su última misión, que elige a, a un rey, y también elige al profeta Eliseo. Eh, Vemos que este hombre se había deprimido, se había desanimado, se había desalentado en la obra de Dios, y dice que partiendo hacia Eliseo, encontró a Eliseo, y que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. O sea que Eliseo era un hombre adinerado, sus padres eran adinerados, porque para tener 12 yuntas de bueyes, no cualquiera las tenía en ese tiempo, y también significaba que tenía muchas tierras porque tenía 12 yuntas de bueyes. Eh, y la palabra dice que él pasó por delante de él y echó sobre él su manto. Entonces, dejando el manto, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, porque Elías siguió de largo, ¿no? Y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Lógicamente que cuando alguien ponía un profeta, un manto sobre alguien, sin lugar a duda que se sentía la presencia de Dios, se sentía el llamado, se sentía el fuego de Dios. Y es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Dios ha eh, equipado a la iglesia, ha equipado a su iglesia para este último tiempo, con llamados. Dice la palabra de Dios que unos son apóstoles, otros son evangelistas,
otros son pastores, otros son maestros de la palabra y profetas. Bueno, apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros de la palabra. Y Dios tiene distintos llamados para cada persona. Y sin lugar a dudas que Eliseo sintió ese peso sobre sí, ese peso, a ese llamado, a ese nuevo ministerio que Dios le estaba dando, que no era ni nada más ni nada menos que ser profeta de Dios, vocero de Dios, el que recibe la palabra de Dios y el que transmite la palabra de Dios. O sea, era un receptor y era también un portavoz de la voz de Dios aquí en la tierra. Sin lugar a dudas que sintió el fuego de Dios, sintió el poder y yo creo que Dios está llamando porque dice la palabra de Dios que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Necesitamos obreros, necesitamos gente para trabajar, necesitamos hombres, mujeres. Y cada día se necesita más, porque hay más demanda, más necesidades, más problemas, más conflictos, más situaciones. Y a medida que el mundo va avanzando, se necesita más obra, se necesita más mano de obra, se necesita más hombres y mujeres dispuestas para servir a Dios. Y sin lugar a dudas que Eliseo es un ejemplo y es un modelo del verdadero llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Eliseo tiene este llamado de Dios, tiene este precioso llamado de Dios, y realmente se necesitaba, lo que hizo Eliseo fue realmente matar los bueyes. O sea, hoy en día sería estar dispuesto a dar todo tu dinero para poder dárselo a los pobres y poder seguir a Elías. El Señor hizo un llamado muy parecido así al joven rico, y este joven rico rechazó ese llamado, dijo que no, porque el Señor le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego sígueme. Es muy parecido al llamado que le hizo a Eliseo, pero con la diferencia que este hombre rechazó el llamado que Dios le estaba haciendo. Sin lugar a duda que Dios iba a usarlo grandemente, que Dios tenía grandes planes para este joven, porque iba no solamente a dejar una casa, algo, sino que iba a dejar todas las riquezas en manos de los pobres y se iba a lanzar por completo a la obra de Dios. Y Dios tiene esos llamados fuertes, esos llamados poderosos, y no muchos pueden responder a esos llamados de Dios. Necesitamos hoy en día sentir ese manto sobre nuestras vidas, ese manto de Dios que está sobre nuestras vidas y tener un compromiso con Él, tomar un compromiso con el Señor. No nos está llamando cualquiera. Por eso es que Elías le dijo, vete, ¿qué te he hecho yo? Yo no te estoy llamando. En realidad era verdad, él no lo estaba llamando, y el que lo estaba llamando realmente era Dios. Al poner ese manto pudo sentir el fuego, pudo sentir la presencia, pudo sentir el dolor por las personas. Era un llamado fuerte, era un llamado tremendo de parte de Dios a través del profeta Elías. Eliseo iba a quedar en lugar de Elías y así sucedió. Y él estuvo dispuesto, voy, despido a mis padres, beso a mi padre, a mi madre, me voy a despedir de ellos y luego te seguiré, le dijo. Y entonces él hizo eso, no le hizo caso a Elías y dijo, volvió, tomó los bueyes y los mató, y con el arado, o sea, con el arado era de madera, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía.
Podemos pensar también que Elías, dice la Biblia, que era un hombre semejante, con debilidades semejantes a las nuestras. Era un hombre que tenía debilidades, era un hombre que tenía, ya lo leímos, era un hombre que tenía problemas de depresión, problemas de desánimo, desaliento, se frustraba, se desanimaba y muchas veces no tenía ganas de seguir adelante. Pero lo que hace la diferencia es el llamado de Dios, es el manto que Dios pone sobre tu vida, ese manto que Dios ha puesto o quiere poner sobre tu vida. No importa tus debilidades, no importa tus problemas, no importa que tengas cualquier problema en tu vida, no importa lo que estés pasando, es el manto de Dios, ese es el manto de poder que Dios quiere hacer sobre tu vida. Ese manto que quiere caer sobre tu vida y que no te va a dejar hasta que haga lo que Dios te ha pedido que hagas o lo que Él quiere hacer. Como le dijo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo quiero hacer, lo que he determinado en mi corazón, lo que he planificado, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no te voy a dejar. Ese fuego, ese manto va a estar sobre tu vida. No importa que tú quieras renunciar, no importa que tú quieras dejar, no importa que tú quieras abandonar, ese manto ya se posó sobre tu vida y es imposible que tú dejes y te pongas a hacer otra cosa si el manto de Dios ha caído sobre tu vida. Si el manto de Dios, cuando el manto de Dios cae sobre una persona, es imposible que ese hombre vuelva a ser el mismo, es imposible que ese hombre rechace el llamado de Dios, porque es un llamado fuerte, es un fuego abrasador, como dijo Jeremías, que yo dije que no hablaré más de tu palabra, pero ese fuego me consumía. Y ese es el manto de Dios que quiere reposar sobre tu vida. O ese es el manto de Dios que reposó sobre tu vida y tú te desanimaste, tú dejaste la obra, tú abandonaste la obra de Dios. Pero quiero decirte que si ese manto tocó tu vida tarde o temprano, tú vas nuevamente a encaminarte hacia Dios, hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Él ha determinado, porque no es tuya la obra, es de Dios. Y cuando Dios posa su manto sobre una persona, ese manto lo envuelve, ese manto no lo dejas pensar, ese manto no lo deja dormir, ese manto de Dios está sobre su vida y no va a poder dejar de hacer hasta que haya hecho lo que tiene que hacer. No va a poder dormir, no vas a poder hacer las cosas que tú quieres hacer, porque ese manto de Dios reposó sobre tu vida. Ese manto, aunque Elías era un hombre semejante a nosotros, con debilidades, con flaquezas, con problemas, con distintas cosas, lo que hacía la diferencia era el manto de Dios que había posado sobre su vida. Y ese nuevo manto viene sobre Eliseo, ese nuevo manto viene sobre nuevos Eliseo que quieren hacer la obra de Dios. Esos mantos vienen sobre esas personas que quieren predicar la palabra de Dios, que quieren servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Quiero decirte que cuando el manto de Dios te cae sobre ti o caiga sobre ti, vas a hacer lo que ese manto esté en tu vida, lo que ese manto esté en tu corazón quemando. Ese manto va a quemar tu vida, ese manto va a quemar el pecado, ese manto va a quemar toda la inmundicia en tu vida, ese manto va a quemar todas las indecisiones, ese manto va a quemar todas las dudas, va a alejar la incredulidad, va a destruir las obras del diablo, porque no es el hombre el que te ha llamado, es Dios el que te ha llamado.
Ese manto es el manto de fuego de Dios que reposa sobre los hombres con llamados específicos para que vengan y acudan ante Él, para que Él los envíe a lugares que tal vez nadie puede ir. Ese es el manto de Dios que está, mantos específicos de Dios que está sobre la vida de cada persona. Oh, esos mantos de Dios quiere caer sobre tu vida. Ese manto de Dios, no te hagas problema si no sabes hablar. Moisés no sabía hablar, Moisés tartamudeaba, Moisés no sabía qué decir, pero el manto de Dios cayó sobre Moisés. Así que te animo a que hagas y cumplas ese manto de Dios sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.